Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de la unidad dedicada al estudio del Islam. En este vídeo vamos a analizar lo que es la sociedad y la ciudad musulmana. Bien, en primer lugar, para hablar de la sociedad hay que destacar que la sociedad musulmana es una sociedad muy diversa, debido a la gran extensión que tenía el imperio. Van a existir distintos grupos étnicos, vamos a tener árabes, sirios, bereberes, esclavos y también distintas religiones, lógicamente la religión musulmana, la cristiana y la judía. Pero también vamos a tener lógicamente distintos niveles económicos y también distintos niveles de poder. La sociedad musulmana se dividía en tres niveles. En el nivel más alto vamos a tener a la aristocracia. Este grupo va a ser un grupo muy reducido, formado principalmente por árabes y sirios. Este grupo va a ser los propietarios, ellos serán los propietarios de las grandes propiedades que originalmente pertenecían al Estado que era invadido y que luego se convertía en botín de guerra. Ya dijimos que una quinta parte pasaba al califa, pero todo el resto se dividía entre la aristocracia. Esta aristocracia serán los que tendrán el control del gobierno, serán los altos cargos del gobierno y de la administración. El siguiente grupo será la masa popular. Va a ser un grupo muy heterogéneo, formado por campesinos, artesanos, comerciantes, y va a distinguirse en este grupo, por un lado vamos a tener a los convertidos al Islam, los mawali, es decir, aquellos que al ser invadidos por los musulmanes deciden convertirse al Islam, y por otro lado vamos a tener a los dhimmis, que son los que mantienen su religión. Estos dhimmis van a pagar, como ya hemos dicho, más impuestos que el resto de la población que se haya convertido al Islam. Y finalmente vamos a tener a los esclavos, esclavos que van a serlo por ser prisioneros de guerra o comprados en el mercado. Vamos a hablar ahora de la familia musulmana. La familia musulmana tiene muchos rasgos que compartían con el modo de las familias de la Edad Media en cualquier otra parte, por ejemplo, del mundo cristiano. Uno de esos rasgos es que está bajo la autoridad del varón. Una cosa exclusiva de los musulmanes en este momento es que, según el Corán, los hombres más ricos podían tener hasta 4 esposas, como ya dijimos, siempre que pudieran mantenerlas a ellas y a sus hijos. La mujer pues va a estar bajo la tutela del varón, algo que tampoco era exclusivo del mundo musulmán, y primero va a estar bajo la tutela del padre y más adelante, cuando se case, bajo la tutela del marido. La misión de la mujer va a ser atender la casa y cuidar de los hijos, y es una cosa que también ocurría en el mundo de la Grecia antigua. Van a vivir en una parte especial de la casa, ya lo hablaremos un poco más adelante, que se denominaba harén. Las mujeres solo salían acompañadas, normalmente a la mezquita o al mercado, al zoco, a lavar la ropa, también a visitar los cementerios, pero lo hacían normalmente siempre acompañadas. Y se le permitía realizar algunos oficios, oficios como comadrona, nodriza, cantora, bailarina. Y en las clases más altas, pues se tiene noticia de que existieron importantes poetisas o médicas. Vamos a hablar ahora de la ciudad musulmana y habría que comentar que la ciudad musulmana era la sede del gobierno, a diferencia de en el mundo occidental medieval, donde el poder muchas veces estaba en el campo, en los feudos, pues la sede del gobierno, el gobernador y toda la estructura del poder estaba centralizada en la ciudad. Además de esto, la ciudad concentraba las actividades artesanales, comerciales, religiosas y culturales. Bien, a continuación vamos a ver un dibujo de una ciudad musulmana y vamos a explicar cuáles son las partes principales y los elementos más destacados de ella. Bien, vamos a analizar la estructura y las diferentes partes y los edificios principales de la ciudad musulmana. La ciudad musulmana va a destacar por que nos vamos a encontrar con una ciudad amurallada, una ciudad que va a estar amurallada con un número de puertas que permitirán la salida y la entrada de la ciudad, normalmente cerrada normalmente por la noche, y esta muralla va a dividir la ciudad en dos ámbitos. Por un lado vamos a tener la medina, es decir, todo el espacio que se encuentra dentro de la muralla, y los arrabales, que serán toda la zona de viviendas que va a estar fuera de la muralla, normalmente perteneciente a los grupos más pobres. A medida que la ciudad crezca, pues la muralla irá rodeando esos arrabales y los hará parte de la ciudad y se irán creando arrabales fuera de esa muralla. Bien,
Pues vamos a ver los edificios principales o más destacados de la ciudad musulmana. En primer lugar vamos a tener la mezquita. Mezquita habrá varias, depende del tamaño de la ciudad, habrá más o menos, pero habrá una mezquita principal, la mezquita Al-Jama, y luego existirán, lógicamente, mezquitas en los barrios, ya que la Medina estará dividida en barrios que normalmente también estarán divididos por pequeñas murallas o puertas que durante la noche impedirán el paso de un barrio a otro. Bien, pues tenemos la mezquita mayor, como hemos dicho, pero vamos a tener otras mezquitas en distintas partes de la ciudad. Otro lugar importante va a ser el zoco, que es un mercado donde los artesanos venderán sus productos. Normalmente será una zona de la ciudad, una calle o una zona techada, donde se pondrán a la venta los principales productos de esa ciudad o de productos que lleguen de ciudades lejanas. También es importante los baños públicos, donde irán tanto hombres y mujeres, pero normalmente a distintas horas, los hombres por la mañana, las mujeres por la tarde. Y en los baños públicos vamos a tener salas donde existirá agua fría, salas donde existirá agua caliente y allí se lavarán, se bañarán y pasarán distintos tiempos del día. También es un elemento destacable de la ciudad musulmana las alhóndigas, que son almacenes donde se guardan las mercancías, normalmente mercancías que vienen de otras ciudades. Y también sirve de residencia temporal a esos mercaderes que llegan a la ciudad para vender sus productos, pasarán la noche en esas alhóndigas hasta que se vayan. Otro elemento importante será el alcázar. El alcázar es un palacio urbano, normalmente el lugar de residencia del gobernador de la ciudad. Suele estar cerca de la mezquita mayor, como vemos aquí, y a veces si la ciudad no tiene un alcázar, pues lo que tiene es una alcazaba. La alcazaba es un recinto fortificado, también es un palacio, pero está fortificado normalmente situado en la parte alta de la ciudad y que en el caso de no existir el alcázar, pues será la residencia del gobernador. Y tiene también una función defensiva, es decir, si la ciudad fuera atacada, el último lugar de defensa sería esta alcazaba. Este dibujo de la ciudad es un dibujo ideal, por lo tanto lo normal es que una ciudad musulmana no tuviera un alcázar y una alcazaba, pero para explicarlo pues aparecen estos dos edificios, estas dos construcciones en esta misma ciudad, pero ya decimos que no es lo normal. Y también fuera de la ciudad pues tenemos lo que se denominan almunias, que normalmente son granjas o fincas de recreo, que normalmente son propiedad de los grupos más importantes y son lugares de descanso fuera de la ciudad. Bien, pues hasta aquí lo que sería la estructura general e ideal de una ciudad musulmana y los edificios más importantes. Continuamos con el vídeo, vamos a hablar ahora sobre la vivienda musulmana. La vivienda musulmana era una vivienda muy sobria, es decir, no tenía prácticamente adornos al exterior y pocas ventanas. Toda la luz normalmente entraba desde dentro, ya veremos a través de patios o ese tipo de sistema. Algo que ya ocurría en el mundo griego y también en el mundo romano. Pero eran unas casas volcadas al interior. Desde fuera prácticamente no tenían nada que demostraran que fueran más importantes o menos importantes. Las más pobres solían tener una o dos habitaciones, lógicamente las más pequeñas y no tenían las comodidades que tenían las casas de los más ricos. Y las más ricas pues se organizaban en torno a un patio. Aquí tendríamos un ejemplo, a lo mejor no de una vivienda muy rica, pero sí con un patio, y no sería un palacio, pero sería una vivienda pues, de un comerciante importante, y tenía dos plantas. Vemos que está formada por dos plantas. Esta es la vivienda de la clase media y alta musulmana. Los hombres y mujeres, como ya comentamos, viven en espacios separados dentro de la casa. Los hombres normalmente en la zona más cercana a la puerta y las mujeres en la zona situada en la parte trasera o en el caso que hubiera dos plantas en la zona trasera y la parte más alta. Bien, pues hasta aquí este vídeo dedicado a la sociedad y a la ciudad musulmana. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.